Bienvenidos, amigos, a la asignatura Métodos Cuantitativos para la Gerencia. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el método Simplex. Quien les habla, su profesor Daniel Ramírez Calderón, desde Fases ULA, Mérida, Venezuela. El método Simplex es un algoritmo que permite resolver problemas de programación lineal. Fue desarrollado en 1947 por el célebre matemático George Dantzig. Vamos a conversar sobre las distintas etapas de este algoritmo. La etapa número 1, plantear el problema como un sistema de ecuaciones. Etapa número 2, realizar una tabla inicial. Etapa número 3, aplicar prueba de optimalidad. Si la prueba es favorable, pasamos a la última etapa del algoritmo, etapa 7. Caso contrario, pasamos a la etapa 4 y 5. Etapa 4. Iteración. Determinar la columna, la fila y el elemento pivote. Etapa 5. Construir nueva tabla y trabajar con los renglones. En la etapa 6, repetimos la etapa número 3. Si la prueba es favorable, pasamos a el último paso del algoritmo, etapa 7. Caso contrario, repetimos etapa 4 y 5. Finalmente, si hemos encontrado una solución óptima, el algoritmo finaliza. Vamos a trabajar con un ejemplo para aplicar el método Simplex. En este caso tenemos una función objetivo, la cual se desea maximizar. Y también tenemos 3 restricciones que limitan a esta función objetivo. En este caso, las 2 primeras son restricciones estructurales y una última sería la restricción de no negatividad. Vamos a proceder a aplicarle a este problema el método Simplex. Vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Trabajaremos con la función objetivo z, la cual se desea maximizar, y trabajaremos con las restricciones estructurales. Serían la restricción A y la restricción B. Si observamos, la función objetivo z está equilibrada. Eso lo demuestra su signo de igualdad. En el caso de la primera restricción estructural, la sumatoria de las 3 variables de decisión pudieran ser menores o iguales a 8. Vamos a suponer que esa sumatoria sea 5. En este caso, el lado izquierdo tiene un menor peso que la constante del lado derecho. Estaríamos en desequilibrio. También vamos a hablar de la restricción B. La combinación de variables estructurales por su coeficiente podría darnos un resultado que sea menor o igual a 24. Vamos a suponer que esa combinación del lado izquierdo de la inecuación suma 7. También nos encontramos ante un desequilibrio. Lo que se propone es equilibrar este sistema de ecuaciones. Para lograr ese equilibrio, vamos a trabajar con la restricción A, donde la sumatoria de las 3 variables debería ser igual a 8. Para lograr ese equilibrio, deberíamos sumarle al lado izquierdo una variable de holgura denominada S1. Vamos con la restricción B. La sumatoria de las variables afectadas por su coeficiente debería ser igual a 24. Entonces vamos a sumarle al lado izquierdo de la igualdad un coeficiente S2, conocido también como variable de holgura. De esta manera, las 2 restricciones estructurales quedarían equilibradas. Quedaría trabajar con la función objetivo. Para este sistema de ecuaciones, deseamos que todas las variables queden del lado izquierdo de la igualdad y que se mantengan del lado derecho las constantes. El sistema de ecuaciones en esta etapa 1 queda de la siguiente manera. Del lado izquierdo de las igualdades quedan las variables de decisión, de holgura y la variable de desempeño.
y del lado derecho de la igualdad quedarían las constantes. Ya podríamos, con este sistema de ecuaciones, pasar a la etapa número 2. La etapa número 2 es el desarrollo de una tabla inicial. Partiendo del sistema de ecuaciones, vamos a proceder a llevar los coeficientes de cada una de las variables y las constantes a esta tabla inicial. La tabla inicial tiene la siguiente estructura. En las columnas van a estar las variables de decisión X, Y y W, las variables de holgura S1 y S2, la variable de desempeño Z y B sub I, que sería la constante o los recursos. En la fila estarán las tres ecuaciones y vamos a comenzar como solución inicial con las variables de holgura S1 y S2. Seguidamente traemos a la tabla todos los coeficientes, quedando la tabla de la siguiente manera. Se puede observar que la solución de este sistema de ecuaciones es cuando la variable de holgura 1, S1, tiene un valor de 8, cuando la variable básica o variable de holgura S2 tiene un valor de 24. Se verifica que S1 y S2, cuando tienen en su último renglón un coeficiente de 0, es que están incluidas en la solución. Las variables básicas X, Y y W no están en la solución. Eso lo indican coeficientes distintos a 0. Lo que está expresando esta tabla es que no se está produciendo nada de X, nada de Y, nada de W y quedan disponibles 8 unidades de recurso S1 y 24 unidades de recurso S2. Vamos a aplicar en el paso 3 la prueba de optimalidad. Paso 3.1, vamos a verificar el último renglón de la tabla inicial. Si todos los coeficientes de las variables básicas y no básicas de la última fila de la tabla inicial son positivos, habremos encontrado una solución óptima. Y pasamos a la última etapa de este algoritmo, a la etapa 7. Si al menos uno de los coeficientes de las variables básicas y no básicas es negativo, se pasa a etapa 4 y 5. Vamos a aplicar la prueba de optimalidad al ejemplo en el cual estamos trabajando. En la tabla inicial, aquí tenemos la última fila, renglón 3, tenemos variables básicas con coeficientes de 0, es decir, que están incluidas en la solución básica, y los coeficientes de las variables no básicas. Aquí observamos que existen 3 coeficientes no positivos. Por lo tanto, no se cumple con la prueba de la etapa 3, pues hemos evidenciado que hay coeficientes negativos. Pasaríamos a la etapa número 4. En la etapa 4, interacción, el paso 4.1, vamos a determinar la variable entrante o columna pivote. Se va a elegir el mayor valor absoluto de las variables negativas de la última fila que no están incluidas en la solución. De igual manera, continuamos con el paso 4.2. Vamos a determinar la variable saliente o fila pivote. Se va a aplicar la prueba de mínimo cociente a las filas de las variables básicas. El cociente resulta de dividir los valores positivos de los recursos o constantes, en este caso la última columna B sub I, entre los valores positivos correspondientes a los coeficientes de la columna pivote. La variable básica con el menor cociente abandonaría la solución. Paso 4.3, se va a identificar el elemento pivote. Es aquel que resulta del cruce entre la columna pivote y la fila pivote. En el ejemplo, vamos con la etapa 4, interacción, y vamos a aplicar el paso 4.1 para ver cuál variable ingresa a la solución o cuál va a ser la columna pivote. Tenemos la tabla inicial, identificamos la última fila, aplicamos valor absoluto y el mayor valor absoluto
de los coeficientes de las variables no básicas sería el relacionado con la variable W. W ingresaría a la solución. Distinguiríamos a la columna W como la columna pivote. Continuamos con el paso 4.2. Vamos a determinar la variable que sale de la solución o fila pivote y vamos a aplicar la prueba de mínimo cociente. Las variables básicas en la tabla inicial serían S1 y S2 y sus respectivos recursos o constantes serían los valores 8 y 24. Vamos a dividir cada uno de esos coeficientes o constantes entre los valores respectivos de la columna pivote. Vamos a calcular los respectivos cocientes. El cociente del renglón 1 se obtendría al dividir la constante 8 entre su correspondiente coeficiente de la columna pivote 1, nos daría 8. Para el cociente del segundo renglón, vamos a dividir la constante 24 entre su contraparte 4 de la columna pivote y nos daría como cociente 6. De estos dos cocientes de los dos renglones de la tabla, vamos a elegir el mínimo. En este caso sería el correspondiente al renglón 2. Sale entonces de la solución la variable básica S2. Por lo tanto, la fila pivote es la que corresponde a el renglón 2. El elemento pivote es aquel que resulta del cruce de la columna pivote con la fila pivote. En este caso, el elemento pivote tiene un valor de 4. Vamos ahora con la etapa número 5, construir una nueva tabla y trabajar con los renglones. En el paso 5.1 vamos a construir una nueva tabla manteniendo el mismo formato de la tabla inicial y en la columna de variables básicas vamos a indicar la variable que entra en la solución. Paso 5.2. Vamos a aplicar operaciones aritméticas a la fila pivote de la tabla inicial o tabla anterior. Se busca que el elemento pivote obtenga el valor de 1. Con esos cambios se va a obtener un nuevo renglón que lo vamos a reflejar en la nueva tabla. Etapa 5.3. Mediante operaciones aritméticas también se va a tratar que los coeficientes de la columna pivote de la tabla inicial por arriba o por abajo del elemento pivote alcancen el valor de 0. Con esas operaciones y alcanzando coeficiente 0 para los elementos que están por encima o por debajo del elemento pivote, podemos construir los renglones de la nueva tabla. Seguimos trabajando con el ejemplo, en este caso con la etapa número 5, construir una nueva tabla y trabajar con los renglones. La tabla 1 tendría la misma estructura que la tabla inicial, cambiaría la identificación de los renglones, R4, R5 y R6, y en la solución de la tabla 1 se mantiene en la solución la variable de holgura S1, ingresa W y sale S2.